Ahora va la escena de la reconciliación. Pero lo más interesante es que el hijo menor dice: en mi casa, ¿yo qué dice? Tenía sirvientes, comía pan y carne. En el mundo antiguo, solo la gente privilegiada comía carne. La gente de honor, de alta clase, no había suficiente dinero para comer carne. La mayoría comía solo cereales, trigo y cosas del campo. Pero él lo tenía todo, porque mientras permanezcamos en la casa del Padre, si es que hubiera una clase social, espiritual, estamos en la de los multimillonarios, hermano. Pero mientras te vayas de esta casa, lo único que comerás son las sobras de los cerdos, ni siquiera la comida de los cerdos, porque eso es lo que tiene Satanás cuando te vas de esta casa. Ni siquiera, por lo menos la comida de los cerdos, pero es la sobra de la comida de los cerdos. Por eso rueguen al Señor que no nos permita a tal bajeza, porque no solo es cuestión de irme de la casa del Señor, es cuestión que me he deshonrado a mí mismo. Pero este hijo, al ver la deshonra que se causó a él, dijo: entonces iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Y ahí queda el versículo. Alguien dirá: ¿se arrepintió? No fue así. Esa misma palabra es usada ante el faraón en el Éxodo. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, dijo: he pecado contra el cielo y contra tu Señor. Esa palabra y esa clase de arrepentimiento solo demuestra que el hijo quería regresar para vivir de los beneficios de su padre. No se había dado cuenta que lo peor de todo había deshonrado el corazón de su padre. ¿Cuántos hermanos cuando se van de la iglesia solo están remordidos de corazón para venir a la iglesia? Se acuerdan de cómo tocaban, se acuerdan de cómo servían, les da vergüenza al pueblo, les da vergüenza a la iglesia, pero todavía no han reconocido que lo que primero que han pecado ha sido el corazón de su padre. La mayoría vuelve arrepentido, no reconociendo que ha ofendido a Dios. Está aquí en la iglesia porque tiene vergüenza de qué le dirán los hermanos, porque se siente remordido en el corazón de cómo servía antes. Entonces algunos dicen: cómo extraño cuando era parte del ministerio, y quieren volver al ministerio. Algunos han dicho: hermano, no me saque de ahí, porque si me sacara de ahí, ¿qué fuera de mí? ¿Cuál es tu gozo y tu deleite? En otras palabras, él ya tenía pensado qué iba a decir, tenía planeado todo. Por lo menos quería ir a la casa y que le den. No dijo ni siquiera que quiero ir y ser algún esclavo tuyo. Dice el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre. Él ya estaba pensando qué decir, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero lo más interesante es que él debía recordar que ahí iba a estar el pueblo y su hermano, listos para la ceremonia de esta clase de rebeldes. Ahí iba a estar lista la iglesia, esperando encontrarle al pecador. ¿Para qué? Esperando encontrarle cuando un hermano peca. ¿Para qué? ¿Para qué estamos los hermanos cuando encontramos que alguien peca? Claro, pero aquí la ley decía que ese hijo debía ser castigado. Eso era lo correcto.
Esa era la ley. No podían irse contra la ley. Y el padre sabía eso. Por eso es que el padre siempre salía a buscarle. No es que la parábola está de gana y el padre le vio y corrió. La gente ha dicho, y el padre salía todas las mañanas a verle. ¿Pero por qué salía? Porque sabía que cuando ese rebelde venga, el pueblo le iba a castigar y el hijo le iba a castigar. Y el padre no iba a permitir eso. Por eso salía cada día a verle. Pero eso iba a costar nuevamente la deshonra del padre, la vergüenza de un padre, para que el hijo no sea humillado. La escena más vergonzosa de toda la historia se encuentra en el versículo 20. Y levantándose, vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio, y su padre fue movido en misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Violet menciona, siempre cuando llego a este versículo, la gente se para y me dice, silencio, no siga con eso. ¿Cómo se atreve a decir que un padre va a hacer eso por un hijo rebelde? Así lo dicen en la cultura oriental. Nadie hace eso. A partir de los 30 años, un adulto, nadie corre. La sabiduría, la honra de un padre antiguo, iba con su bastón y con su forma erguida, solo caminaba y sentaba y tomaba las decisiones. Pero aquí hay una palabra muy interesante que dice, y corrió. Para que el padre pueda haber corrido, debe haberse levantado su vestido por encima de las rodillas y correr. Cuando una mujer solo se le ven los tobillos, por tal deshonra. Al padre hacer eso, los fariseos en ese momento dijeron, ¿qué estás diciendo? Se hubieran rasgado las vestiduras. ¿Cómo un padre, como un patriarca de nuestra tribu puede hacer tal deshonra por alguien quien le humilló, quien lo insultó y quien se fue? Pero al padre no le importa. Aquí vemos lo que se llama la doctrina de la encarnación. Y aquí Jesús ya está tomándose la imagen del Padre. No es que Él fuera el Padre, pero se está tomando la imagen del Padre cuando Él decidió venir por los pecadores, por amor a los rebeldes que se rebelaron contra Él mismo. Y eso se llama el amor de un Padre. Pero ¿sabe qué? En el versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Al ver tan asombrosa escena, no tuvo más que decir. Él quería ir. ¿Para qué quería ir? Para por lo menos tener que comer. La intención de él era ir, por lo menos ser un esclavo y un jornalero. Pero al ver tan escena amorosa del Padre, lo único que dijo es, ahora sí entendió. Y dijo, Señor, ya ni siquiera quiero ser tu hijo. Entendió que la cuestión no se trataba de romper leyes, ni siquiera era económico, ni siquiera era de honra, de clan familiar. Cuando se vaya de casa del Señor, lo importante no es la deshonra de los hermanos, ni qué dirán, ni qué hiciste.
si verdaderamente estás arrepentido, te darás cuenta que al que ofendiste no fue ni siquiera la iglesia, que al que rompiste el corazón fue al Padre. Y lo único que te queda hacer es, por lo menos déjenme estar en un rincón, pero quiero seguir estando en la casa. Pero cuando vienes como si no pasa nada, ¿cómo puedo ver un arrepentimiento de ti? Y el padre sigue deshonrándose a sí mismo, porque lo correcto es que hubiera dicho: muy bien, entra a casa. Y hubiera venido un ritual de castigo. Y lo primero que dijo: sacar el mejor vestido. Y el mejor vestido era del padre, que era guardado para cuando se case el hijo mayor. No era para el hijo menor. Pero el padre está dando su propio vestido. Y eso se llama la imputación de Cristo. Cuando la justicia de Dios se viste sobre nosotros. Por eso es que somos vistos justos delante del Padre. No por nosotros, sino por la justicia de Dios en nuestras vidas. Por eso aquí es un ámbito muy grande que no puedo explicarlo todo. Ponerle anillo en su mano. El anillo, antes se comprometían con anillos, se firmaba y se hacía un pacto. Y el anillo era dado para el hijo mayor cuando se case. Pero no, el padre lo tiene que dar al hijo rebelde. ¿Cómo creen que estaban los fariseos viendo esa escena? Y calzado los pies. Eso significa que este muchacho vino descalzo. Y en el tiempo del antiguo Israel, solo los esclavos y los que comían de la basura vivían descalzos. En otras palabras, les dijo: ha venido mi hijo, vuelvan a darle el honor de hijo, con todo lo que tiene, con todo lo que es. Pero por supuesto el hijo lo único que quiere es ya no ser hijo de él. Pero el padre no puede permitir que su hijo esté así. Traer al becerro más gordo. La fiesta venía, el baile venía, porque su hijo había vuelto. Esto era mi hijo, y la palabra es clave. Mi hijo ha muerto. Ha muerto. Estaba muerto porque cuando se fue le hicieron un velorio. Y ahora revivió. Estaba perdido y ahora fue hallado. Y todos comenzaron a regocijarse, porque si el pueblo vio que el padre lo aceptó, no tenían más que hacer que aceptar, porque en el momento que el padre solo hubiera dicho: entra a la casa, el pueblo y el hijo mayor lo hubieran castigado. Si el padre no le castigaba, ellos le castigaban. Pero al momento que el padre dijo: mi hijo ha vuelto, toda la autoridad nuevamente se le dio al hijo. Por tanto, nadie podía tocarle, pues ahora había vuelto no solo como hijo, había vuelto con la autoridad y respeto de hijo. Porque a diferencia de Satanás, cuando te vas de esta casa, lo único que te queda es de comer de los cerdos y estar ahí una chanchera. Cuando Dios te trae, no solo te da el alimento y la comida, sino te devuelve el honor de hijo. Pero tanto es nuestro pecado que buscamos a los cerdos al lado juntos. Puedes ahorita estar con la bolsa llena de dinero y disfrutando, pero ten seguro que Satanás lo único que quiere es que al final comas la comida de los cerdos. Pero ten seguro que Dios, tanto al final cuando vivías con Él y comías y vivías y vestías, aun cuando vuelvas, Él te va a volver a vestir y comer.